Vamos a empezar, si os ruego, por favor, que hagamos todas y todos el esfuerzo por mantenernos en la sala, que sujetemos un poco los estómagos, porque como vamos con un poco, bastante, diría yo, de retraso, aunque me dicen las compañeras organizadoras que no pasa nada, que vamos a entrar en el desayuno, en el café, con lo cual, pues bueno, tendremos que hacer ese doble esfuerzo. Voy a empezar por donde ha terminado Carmen. Efectivamente, recogemos la invitación de la compañera concejala que nos ha hecho la propuesta de hacer el minuto de silencio. Eso es, como bien sabéis, una costumbre habitual nuestra. El mismo lunes nos concentrábamos por el triple asesinato ocurrido en Pontevedra y, naturalmente, saldremos a concentrarnos, finalizada esta mesa, antes del café, como bien comentaba Carmen Manchiño. Volvemos a dar un giro en la escuela de verano. Hemos hecho una intromisión en lo que es una de nuestras actividades principales en el marco de la negociación colectiva, y ahora vamos a abordar una cuestión, la cuestión de los cuidados, que, por cierto, es un elemento prioritario en nuestra acción sociopolítica, también en la acción sindical, en nuestro trabajo sindical cotidiano. Cuidados, además, en los que las mujeres somos las principales proveedoras. No nos puede acompañar la ponente que estaba prevista, Eloísa del Pino, jefa del gabinete de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Un viaje que tenía la ministra parece ser urgente, pues ha impedido que Eloísa nos acompañara, pero ha tenido a bien delegar la invitación que habíamos hecho en Javier. Bueno, él evidentemente no es Eloísa, es Javier Moreno Fuentes. Es un gran experto en políticas públicas, tiene un currículum extensísimo que he acordado con él que no lo voy a contar todo, porque entonces me comería yo probablemente la ponencia contando la gran experiencia y conocimiento que tiene en materia de políticas públicas. Javier es subdirector de la Oficina del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Es científico, titular del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él, en su amplio conocimiento, estudio y trabajos científicos en materia de políticas públicas, ha centrado mucho su interés en temáticas como los sistemas de rentas garantizadas, por ejemplo, que recordemos que esto es una temática también de especial interés para las comisiones obreras, la inmigración o las políticas del bienestar. Ha publicado 8 libros y multitud de artículos en revistas nacionales, internacionales, medios de comunicación, etcétera. En lo internacional me voy a ahorrar porque muchas revistas son en inglés y la verdad es que no puedo hacer el ridículo nombrando las revistas, así que me lo ahorro. Mirad, Javier ha escrito artículos con títulos tan sugerentes y yo os invito a que los busquéis y los leáis, porque sí que nos puede dar una buena perspectiva sobre el planteamiento sobre políticas públicas, especialmente políticas del bienestar. Por ejemplo, el artículo «La evolución del estado del bienestar español, un sueño que no se hizo realidad. A grandes males, razonables remedios», otro de sus artículos, que versa sobre una defensa del sistema de ingresos mínimos, o un artículo que se titula «Inmigración, España sale ganando». Yo, antes de cederle la palabra ya a Javier para que haga su exposición, me gustaría hacer, brevemente tres apuntes. Mirad, cuando solemos abordar en el ámbito sindical, pero especialmente en el ámbito político y también social, la cuestión de las políticas públicas, pues se suele abordar preferentemente y básicamente como una cuestión de gasto. Y se suele obviar la importante capacidad y potencial que las políticas públicas tienen también en materia de inversión social, y especialmente su potente potencial también como fuente también de ingresos económicos, su fuerte capacidad económica. La segunda cuestión que os quería plantear es que la cuestión de los cuidados, y especialmente los cuidados de larga duración, es hoy un problema. Probablemente
casi todos nosotros y nosotras tendremos a nuestro padre, nuestra madre, un hijo, que estamos viviendo situaciones de dificultad a la hora de garantizar la atención de larga duración de esas personas. Hoy es un problema, pero es un reto enorme y probablemente un conflicto social a medio y largo plazo. Porque es evidente que van a aumentar el número de personas que van y que vamos a requerir de esos cuidados, pero en paralelo tiene que ir disminuyendo y va a ir disminuyendo los cuidados informales que se han venido, diríamos, garantizando desde el ámbito de la familia y fundamentalmente a través del papel que hemos ejercido las mujeres en estos cuidados. Y, por último, comentaros que el tema de los cuidados ha sido para nuestra organización una cuestión prioritaria y lo sigue siendo, ¿no? La Ley de Atención a la Dependencia, por poner un ejemplo, materializó una histórica reivindicación sindical, ¿no? En ese sentido, nosotros pusimos el foco principal en el empleo como un elemento garante fundamental de la calidad del sistema de atención a la dependencia, en una estrategia clara de dignificar los sectores laborales de ese sistema de atención a la dependencia. Sectores altamente precarizados, feminizados y muy envejecidos. En la siguiente mesa podremos, además, con los testimonios de las compañeras, ver realmente en qué condiciones están estos sectores. 13 años después de la implementación de la Ley de Atención a la Dependencia hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho también para avanzar en esa dignificación de estos sectores y, desde luego, para hacer un cambio de cultura y que la propia ciudadanía también concibamos los sistemas de atención, los sistemas de cuidados, también desde otra perspectiva. Bien, con esto ya le doy la palabra a Javier para que nos haga su exposición. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores de esta escuela sindical y a Ana por esta amable presentación. Mi propósito, básicamente, hoy es hacer un pequeño repaso de cuál es la naturaleza estructural, digamos, de nuestro sistema de protección social y cómo éste se ve transformado por una serie de retos que llamamos nuevos retos sociales, aunque tienen poco de nuevos, pero de alguna manera sí que han ido adquiriendo mayor visibilidad en estos últimos años, y cómo estamos fallando en buena medida en responder a estos nuevos retos sociales. Y todo esto tiene una implicación en términos de género muy importante. Entonces voy a intentar destacar este elemento a lo largo de mi presentación, ¿no? En primer lugar, simplemente quería señalar que, recordaos, como todos bien sabéis y todas bien sabéis, el estado de bienestar es en realidad un conjunto de políticas, un conjunto de actuaciones que pretende garantizar a los ciudadanos una serie de derechos básicos, pero esto obviamente no ocurrió de manera accidental, sino que generalmente ha sido el resultado de las luchas y las movilizaciones de los trabajadores para conseguir esos derechos, ¿no? Es cierto que también existe un enfoque conservador del estado del bienestar, que es lo que llamamos dentro de la lógica bismarckiana, la lógica del apaciguamiento, es decir, los empresarios y las élites políticas y económicas aceptando conceder estos determinados derechos con objeto de desmovilizar a los trabajadores o, digamos, de alguna manera, impedir levantamientos que cuestionen el status quo, ¿no? Entonces, esta lógica existe y esto debemos recordar siempre que, con el tiempo, estas élites económicas y políticas se dieron cuenta de que el estado del bienestar al mismo tiempo les salía rentable, porque, como antes señalaba Ana, las políticas sociales tienen un fuerte elemento de inversión social que, en última instancia, aporta a la sociedad y al propio sistema económico mucho más de lo que le cuesta. Entonces, efectivamente, no tiene mucho sentido enfocar la lógica de las políticas sociales desde una lógica de gasto, sino directamente desde una lógica de inversión, ¿no? Es decir, para el propio sistema capitalista las políticas sociales son funcionales. Les sirven para que el sistema module sus propios ciclos de crisis y, al mismo tiempo, genere demanda, prepare a los trabajadores mejor para ser productivos. Es decir, hay toda una serie de dinámicas que hacen al sistema de protección social completamente funcional para el sistema capitalista, ¿no? Dentro de esta idea, que básicamente es aplicable a todos los países desarrollados, también es cierto que cada país creó su propio sistema de protección social a partir de sus propias lógicas. Es decir,
no vamos a entrar aquí en el análisis de la tipología de distintos regímenes de bienestar, no tendría ningún sentido, pero sí quiero señalar que cada sistema de protección social de cada país es una respuesta a la idiosincrasia de esa determinada sociedad. Idiosincrasia en términos políticos, económicos, sociales e históricos, ¿no? Entonces, en el caso español en particular, lo que me interesa señalar es que nuestro sistema de protección social encaja dentro de lo que llamamos, dentro de estas tipologías, el modelo mediterráneo de bienestar. ¿Y en qué se materializa este modelo mediterráneo? Pues como todos y todas sabéis, en el hecho de ser un sistema que funciona como un collage. No obedece a una única lógica, a una única filosofía, sino que suma distintas lógicas porque en buena medida el sistema se ha ido haciendo sumando parches. No es como el modelo socialdemócrata escandinavo, donde todo el sistema de protección social se diseña a partir de una lógica de universalidad de derechos sociales de los ciudadanos, sino que en el modelo mediterráneo, al cual pertenecemos, partimos en principio de una lógica de aseguramiento social. Es decir, de una lógica de derechos sociales vinculados a la participación en el mercado de trabajo, ¿vale? Y esto se ve claramente todavía en la estructura de nuestro sistema de pensiones o de nuestras prestaciones por desempleo, ¿vale? Que están únicamente vinculadas a las contribuciones previas vinculadas a nuestra participación en el mercado de trabajo. Con el tiempo se fueron identificando una serie de ámbitos en los que era necesaria la intervención de las administraciones públicas que se conceptualizaron gradualmente como derechos de naturaleza universal. Y aquí incluimos esencialmente la educación y la sanidad. Aunque la sanidad ha ido dando algunos bandazos estos últimos años, pero de nuevo con el actual Gobierno hemos vuelto a una lógica de universalidad, con todos los problemas que se siguen existiendo ahí en el hecho de que era un sistema que provenía de la Seguridad Social y ahora es un sistema de naturaleza universal y, por tanto, hay una serie de disfuncionalidades, pero en esencia sí se pretende que el sistema sanitario sea un sistema de naturaleza universal. Entonces, primera característica del modelo mediterráneo, suma programas de aseguramiento con programas de carácter universal. La segunda característica de nuestro modelo es que es un modelo construido en la lógica de la subsidiariedad. ¿Qué significa qué? Pues significa que el Estado hay una serie de ámbitos en los que solo interviene cuando la sociedad o el mercado no es capaz de responder, ¿vale? Y esto nos lo encontramos fundamentalmente en el ámbito del cuidado. Y esto hace referencia directamente al propósito de esta escuela y de esta mesa en particular, ¿no? La idea de que tan importantes y ya los podamos olvidar y ahora nos tengamos que centrar únicamente en los nuevos. No, simplemente son viejos porque es lo que les ha dado carta de naturaleza a las políticas sociales, ¿no? Y esto obedece básicamente a la lógica de responder a determinados riesgos, determinados momentos en el ciclo vital en los que hacía falta una contribución, un apoyo externo, ¿no? Pues épocas como la enfermedad, el desempleo o la jubilación, ¿no? Entonces, nuestro sistema de protección social responde a esto, mejor o peor, pero más o menos está estructurado para abordar estas cuestiones. También aborda cuestiones que consideramos básicas de justicia social o de inversión social elemental, como la educación, por ejemplo, o combatir aquellas formas más extremas de exclusión social, ¿no? Bien. Junto con estos riesgos sociales tradicionales, viejos, si queréis, en los últimos años han ido ganando en importancia otros riesgos que llamamos nuevos, aunque, como veréis después, tampoco tienen, digamos, predominante a partir de reclamando derechos, han tenido que ponerse a la defensiva reclamando que se mantenga lo conseguido, lo cual es una lógica, es un cambio de enfoque bastante importante, ¿no? La idea detrás de este cambio de paradigma político, en última instancia, es hay que devolver a los individuos la responsabilidad sobre su propio bienestar. Es decir, el Estado no puede ser el garante del bienestar de los individuos. Si la sociedad no es capaz de hacerlo, pues el individuo deberá ser el responsable último de su propio bienestar. Y esto, en términos de protección social, ¿qué significa? Pues significa que se anima a los ciudadanos a que contraten seguros sanitarios complementarios, con la idea de que el sistema sanitario público no será capaz de continuar proporcionando el mismo nivel de cuidados. Se anima a la gente a suscribir pólizas de aseguramiento de dependencia, de modo que cuando sean mayores tengan garantizado algún nivel de atención.
se anima a las familias que puedan permitírselo a enviar a sus hijos a colegios privados o concertados, porque se anuncia que la educación pública no va a poder seguir recibiendo los recursos que necesitaría para formar adecuadamente a estos jóvenes. Es decir, hay toda una lógica de privatización, pero no ya del estado del bienestar, en el sentido de la provisión de los servicios, sino sobre todo de la responsabilidad sobre el propio cuidado, ¿vale? Y esto es una de las principales amenazas a las que se enfrenta nuestro sistema de protección social, porque es algo que es permanentemente presente, ¿no?, en la vida cotidiana y en lo que nos tenemos que enfrentar de manera constante para garantizar el mantenimiento de unos mínimos sobre estos derechos sociales de los que hablamos, ¿no? En el plano económico, tampoco necesito extenderme en exceso. Todos y todas sois conscientes de cómo se han producido una serie de transformaciones muy importantes en el funcionamiento de nuestro sistema económico. Generalmente tendemos a englobarlo bajo el concepto caja negra de globalización, ¿no? Un poco esta idea de que los mercados a nivel internacional están cada vez más interconectados, de que se externaliza la producción a países en vías de desarrollo en búsqueda de costes laborales más bajos, y esto significa una pérdida de empleos de más calidad en los países más desarrollados. Pero detrás hay otra serie de procesos que son algo más invisibles, pero no por ello menos importantes, como son fundamentalmente el cambio tecnológico, el hecho de que el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación están transformando de manera radical, y en el futuro lo veremos todavía más, el modo en que se produce. Y esto, obviamente, significa también una transformación muy importante del ámbito de las relaciones laborales y del mercado laboral, ¿no? Entonces, en este sentido, nos encontramos con que la economía se transforma y con ello se transforman también las condiciones laborales, ¿no? ¿Cuál es la respuesta generalmente en nuestras sociedades a estos cambios en el ámbito económico? Pues, en primer lugar, una demanda, una exigencia de flexibilización en las condiciones laborales, en términos de derechos, pero en términos también de funciones y ocupaciones de los trabajadores. Se les pide que estén permanentemente formándose, que sean flexibles a la hora de asumir responsabilidades y tareas. La deslocalización de la que hablamos antes, y también la migración como un elemento más de esta globalización, que generalmente hace referencia a la libre circulación de bienes, servicios y capitales, y que intenta frenar, pero que no consigue del todo, también la libre circulación de personas. Es decir, en un sistema global en el que los mercados están cada vez más interconectados, las personas también son más conscientes de lo que podrían ganar moviéndose en el territorio y buscando mejores condiciones de vida en otro país. Y esto, aunque los Estados intentan frenarlo, pero es lógicamente una filosofía totalmente hipócrita, ¿no?, en el sentido de que estamos pidiendo mercados abiertos para nuestros productos, para nuestros capitales y para nuestros servicios, pero intentamos frenar la libre circulación de personas. Y esto, aunque se consigue hasta cierto punto, pero no del todo, lógicamente, ¿no? Y, por tanto, las migraciones ocupan un papel fundamental en nuestra sociedad y, desgraciadamente, también en nuestra política, ¿no? Ante esta situación, simplemente un par de datos para que veáis un poco cuál es la posición que España ocupa en relación a los países de nuestro entorno. Un indicador simple, del que, de nuevo, todos y todos sois muy conscientes, ¿no? España es el país de Europa prácticamente que más tasa de temporalidad tiene en sus formas de contratación, y esto es algo que no estamos consiguiendo corregir. Es decir, esto es consecuencia de todo lo anterior y nos lleva a un mercado de trabajo muy precarizado que que hipoteca, sinceramente, las trayectorias laborales y vitales de nuestros jóvenes en particular, ¿no? En buena medida, la relativamente baja intensidad de trabajo que es capaz de producir nuestro sistema económico para el conjunto de trabajadores en nuestro país se traduce de manera muy directa en pobreza. Un concepto que está muy en boga últimamente es el concepto de trabajadores pobres. Cada vez más nos encontramos ante una circunstancia que no era tan corriente hace unos años, y es que personas que están trabajando al mismo tiempo se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. Esto tiene que ver, por un lado, con las malas condiciones laborales y, por otro, y algo íntimamente relacionado con esto también, que son los bajos salarios.
es decir, precariedad laboral y bajos salarios, están llevando a muchos trabajadores a situarse por debajo del umbral de la pobreza. Cuando nos encontramos en hogares que tienen niños, yo en este momento estoy trabajando lo ha comentado Ana, en el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. No voy a hablar de esta cuestión, pero simplemente no quiero pasar por alto el hecho de que todo lo relacionado con pobreza y exclusión social afecta de una manera mucho más directa a aquellas familias donde hay niños. Y esto es, de nuevo, una cuestión muy grave, porque estamos hipotecando nuestro futuro. No voy a entrar en ello tampoco, pero en la medida en que se crece en la pobreza, estamos creando cicatrices que se reproducen hacia el futuro, en términos de fracaso escolar, peor salud en el futuro, peores oportunidades y posibilidades para insertarse en el mercado de trabajo. Es decir, estamos realmente hipotecando nuestro futuro al hacer crecer a un número muy importante de nuestros niños en situaciones de grave vulnerabilidad económica, ¿no? Por último, el tercer eje en el que identificamos estas grandes transformaciones que están afectando a nuestra sociedad y que crean estos nuevos riesgos sociales es el eje, digamos, de las transformaciones sociodemográficas, ¿no? Tampoco voy a insistir en exceso, pero simplemente señalar que el eje más visible y en el que se está poniendo cada vez más atención últimamente es el hecho de que nuestras sociedades están envejeciendo. Esto afecta de una manera muy directa a la sociedad española, más que casi al resto de sociedades europeas, ¿no? Esto ocurre por dos cosas, fundamentalmente, una buena y otra no tanto. La buena es que cada vez vivimos más. Afortunadamente estamos lejos de aquel mensaje que transmitía un ministro de Protección Social japonés que pedía a los ancianos japoneses que se suicidaran para reducir los costes del sistema de pensiones y del sistema sanitario japonés, ¿no? Esto por ahora en Europa todavía no se está planteando. Todo podría darse, porque con las cosas que estamos viendo, que pensamos que nunca veríamos, pero bueno, todavía no estamos ahí, ¿no? Seguimos considerando que envejecer, vivir cada vez más años es una buena cosa y en esto España lo hace muy bien, ¿no? La segunda razón por la que estamos envejeciendo ya no es tan buena, y es que estamos también entre los países del mundo que menos hijos tenemos. Estamos en una tasa de fecundidad de aproximadamente 1,2. En los años en que tiramos cohetes subimos a 1,3. Simplemente os recuerdo que la tasa, el umbral de reproducción que se considera básico para que una sociedad se mantenga estable sería 2,1 hijos por mujer. Es decir, llevamos casi 30 años por debajo del umbral mínimo de la tasa de reposición que sería necesario para que nuestra población permanezca estable, ¿no? Este envejecimiento tendrá consecuencias muy importantes en el futuro, sobre un montón de dimensiones, pero simplemente en la medida en que estamos hablando aquí de políticas de protección social, pues señalar, obviamente, habrá un incremento del peso que las pensiones suponen sobre el total del gasto público, habrá también un incremento del gasto sanitario y, muy importantemente, habrá también un incremento de las situaciones de cronicidad y de dependencia que requerirán de cuidados específicos también, ¿vale? Bueno, simplemente señalo que esto a nivel político tiene también una influencia. Las sociedades más envejecidas son sociedades más conservadoras y, al mismo tiempo, también los jubilados y personas que esperan cobrar su jubilación pronto son colectivos políticamente muy movilizados que exigen defender sus derechos, lo cual está muy bien y es una cosa muy positiva, pero al mismo tiempo lo que nos encontramos con frecuencia es que los políticos no se atreven a cuestionar esta demanda, que, como digo, es muy lógica y muy legítima, y terminan recortando de otros ámbitos de la protección social donde los colectivos que deberían exigir estos derechos no están tan movilizados. ¿Quiénes son estos colectivos? Fundamentalmente los jóvenes y los colectivos más vulnerables. ¿Qué estoy queriendo señalar aquí? No estoy diciendo que porque estamos garantizando nuestras pensiones estamos dejando de lado otras políticas. Lo que estoy diciendo es los políticos, ante la imposibilidad de tocar las pensiones, lo cual está muy bien, están recortando en otros muchos ámbitos de políticas donde no se encuentran el mismo nivel de movilización. Y esto es negativo. Es decir, no es negativo que protejamos nuestras pensiones, pero sí lo es que reduzcamos nuestra inversión en otro conjunto de programas que son también muy importantes, ¿no? No os aburro con muchos más gráficos. Para vosotros, vuestra izquierda, esta es nuestra pirámide demográfica. Como veis, ya no es una pirámide, es más bien una pera. Y dentro de
unos años, en los colores que veis más en la parte superior del gráfico, pues era básicamente una pirámide invertida, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues significa que cada vez hay más personas mayores, el conjunto de personas en edad de trabajar es más estrecho y no hay muchos niños sumándose a la base de la pirámide. ¿Cómo estamos solventando esto en los últimos 15, 20 años en España? Esencialmente con la inmigración. Si os fijáis, el gráfico de vuestra derecha muestra en barras transparentes cuál es la estructura demográfica de la población inmigrante. Y como veis, está fundamentalmente concentrada en colectivos, cohortes en edad de trabajar. Es decir, estas cohortes están apuntalando nuestro sistema de pensiones y nuestro sistema de protección social en general y además están teniendo hijos un poco más que la población autóctona, tampoco es de nuevo para tirar cohetes, pero sí un poco más y están contribuyendo a un incremento de nuestra tasa de fecundidad, ¿vale? De nuevo, no nos permiten superar el umbral del 1,3, pero bueno, sin ellos estaríamos probablemente en el 1,1, ¿no? Un segundo eje en este tercer bloque, digamos, de transformaciones en nuestra sociedad es el que tiene que ver con la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Esto es obviamente una cosa extremadamente positiva, ¿no? Es un indicio de desfamiliarización de nuestro sistema de protección social y de nuestra sociedad en su conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que en principio, estas mujeres están participando cada vez más en el mercado laboral y, por tanto, ya no se están quedando en casa como amas de casa asumiendo las responsabilidades domésticas y las responsabilidades del cuidado, ¿no? Bien, esto en principio, como digo, es una cuestión positiva. ¿Cuál es el problema que surge como consecuencia de esto y que aparece como uno de los nuevos riesgos sociales más evidentes? El problema principal es que, en la medida en que estas mujeres ya no pueden asumir la misma carga de cuidado y de tareas domésticas que asumían hasta la fecha, la sociedad se encuentra con un cuestionamiento. Bien, y ante este cuestionamiento, las respuestas deberíamos encontrarlas tanto en el ámbito doméstico, privado, como en el ámbito de las políticas públicas, ¿no? En el ámbito doméstico, ¿qué debería significar esto? Esta creciente participación de la mujer en el mercado laboral. En este gráfico veis la creciente participación de mujeres en el mercado de trabajo. El rojo es el que representa a nuestro país en comparación con otros países y, como veis, de una situación de menor participación de la mujer nos hemos situado prácticamente en la media de los países de nuestro entorno, ¿vale? Esto es una cosa muy positiva. ¿Cuál es el problema relacionado con esto, como decía? Pues fundamentalmente el hecho de que la velocidad de los hombres para asumir sus responsabilidades en el ámbito doméstico no está evolucionando a la misma velocidad. Es decir, los hombres cada vez nos corresponsabilizamos más de las tareas del hogar y del cuidado en general. Esto es una cosa buena. ¿Pero a qué ritmo? Pues exactamente 1 minuto más cada año. Como en este momento, estas son las estadísticas de uso del tiempo, ¿no? Como en este momento las mujeres dedican aproximadamente 3 horas y media al día a tareas de cuidado o domésticas y los hombres dedicamos un poco más de 1 hora y media, a este ritmo de 1 minuto al año vamos a tardar aproximadamente 1 siglo en conseguir una igualdad, una equiparación en estas tareas, en esta corresponsabilidad de las tareas del hogar. Entonces, aquí hay un trabajo muy importante en el que el Estado no puede hacer gran cosa, aparte de recordárnoslo, ¿no? Oye, que hagas tu trabajo, ¿no? Esto estaría bien, pero no es obviamente lo que va a hacer el cambio. El cambio vendrá por la base, vendrá por los niños, vendrá por la educación en igualdad y esto requerirá tiempo, ¿no? Donde sí que el Estado puede hacer cosas, y en esto es donde, con esto casi pues voy a intentar ir cerrando, es en desarrollar nuevas políticas públicas que respondan a estos retos emergentes, que, como digo, no es que sean problemas nuevos, sino que el contexto en el que se responde a estos problemas ha cambiado. Y entonces hace falta, por tanto, también modificar las políticas. Un tercer elemento, simplemente lo menciono, que también tiene una importancia significativa en estos nuevos retos sociales, es el hecho de que las familias ya no son lo que eran. Es decir, ya no tenemos a la familia nuclear apoyándose en la familia extensa.
para responder a las necesidades de cuidado. Ahora tenemos familias reconstituidas, familias monoparentales, familias LGTBI y, sobre todo, una cosa muy, muy importante, un número muy importante de familias monoparentales, pero que son fundamentalmente monomarentales. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Pues que de nuevo nos encontramos ante un reto muy distinto al que asumíamos hasta hace unos años, ¿no? No es ya solo que las mujeres no pueden cuidar tanto como hasta ahora, es que directamente, en la medida en que es un hogar monomarental y esta mujer tiene que buscarse un empleo en el mercado laboral, directamente necesita de mucho más apoyo y ya no puede contar con la familia extensa como era el caso hace 20 o 30 años, ¿no? Sí, yo sabía que había puesto un gráfico y no lo encontraba. Bueno, esto simplemente es así, a modo de pincelada, en rojo las tareas que desempeñan las mujeres, en azul las que desempeñan los hombres y, al parecer, a los hombres no nos gusta nada pues ni planchar ni hacer la colada, nos gusta un poco más preparar la comida, limpiar tampoco nos gusta demasiado, el cuidar de los niños, sobre todo en la parte de jugar con los niños, nos gusta algo más. Cuidamos de adultos un poco más, pero siempre mucho menos que las mujeres. Vamos a hacer la compra, pero siempre también menos que las mujeres. Y sobre todo nos gusta cuidar del jardín y hacer reparaciones domésticas, ¿no? En esto hacemos mucho más que las mujeres. Claro, esto, cuando miramos en cómo se traduce en el uso del tiempo por hombres y mujeres, nos damos cuenta de que los hombres, básicamente, dedicamos más horas a trabajar por un salario que las mujeres, porque muchas mujeres trabajan muchas veces contra su voluntad a tiempo parcial, pero las mujeres dedican mucho más tiempo a tareas domésticas. Los hombres tenemos mucho más tiempo libre, las mujeres duermen un poco más. Bueno, este es el conjunto de las estadísticas de uso del tiempo. Ya sé que nos remueve, pero vamos a contenernos un poquito. Sí. Yo solo pongo lo que dicen las estadísticas, ¿no? Son los datos. No voy a entrar, obviamente, en esto. Todas y todos sois muy conscientes de lo que ha significado la crisis para nuestro sistema de protección social, con la lógica austericida, ¿no?, de recortes y reformas desde una perspectiva regresiva. Lo que me interesa señalar es que aquellas políticas que deberían haber respondido a estos nuevos retos y que tienen que ver esencialmente con la dimensión del cuidado de los mayores y cuidado de los niños esencialmente, son aquellas políticas que más han experimentado recortes. Es decir, por ejemplo, el ámbito de las pensiones, aunque ha habido algunas reformas, pero han sido por los márgenes, mientras que en el ámbito de la educación y la sanidad ha habido recortes presupuestarios muy, muy fuertes, y en el ámbito de la dependencia en particular y en el ámbito de la atención a los niños, en el ámbito de la educación 0-3 y demás, los recortes han sido mucho más radicales, ¿no? Claro, ¿esto qué efecto ha tenido sobre la población? Pues básicamente aquí veis cómo se ha reducido la renta de los distintos grupos sociales en función de su propia renta, ¿no? Son decilas, ¿no? Los que aparecen en el 90% son los más ricos, los que aparecen en el 10% son los más pobres, ¿no? Pues como veis, la reducción de su renta proporcional entre los distintos grupos sociales es muy diferente. Los grupos más pobres han perdido entre un 20 y un 25% de su renta, mientras que los grupos más acomodados han perdido algo menos del 10% de su renta, ¿vale? Esto obviamente tampoco es inocuo cuando una persona o un hogar ya se encuentra, de hecho, con dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? En España, además, nuestro sistema de protección social tiene muy escasa capacidad de responder a estas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Simplemente este gráfico muestra cuál es la posición de España en cuanto al poder redistributivo de nuestro estado de bienestar. Nuestro estado de bienestar protege hasta cierto punto, pero redistribuye muy poco, muy mal, en realidad, y muy poco, como muestra este gráfico. Tan solo Italia y Grecia tienen sistemas de protección social que redistribuyen menos que el nuestro, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Pues esencialmente porque nuestro sistema sigue teniendo una lógica muy de aseguramiento y te devuelve en función de lo que has contribuido previamente. Como no tenemos un sistema de rentas mínimas garantizadas que sea digno de tal nombre, como tenemos políticas de atención a la pobreza muy débiles, como las políticas de protección social no están orientadas hacia los colectivos más vulnerables, pues básicamente nuestro sistema es muy poco redistributivo.
Esto, en el ámbito de la familia, en las políticas de atención a la familia, significa básicamente que dedicamos la mitad de recursos que... mira, yo me había puesto aquí un anuncio ya del tiempo. Dedicamos básicamente la mitad de recursos a atender a las familias, ¿no? Y en el ámbito de la dependencia, pues obviamente esto que se puso en marcha una nueva política para responder a este nuevo reto social, pues básicamente se vio abortado prácticamente en el despegue del sistema de atención a la dependencia, porque los recursos básicamente fueron reconducidos a otros ámbitos, ¿no? Eso no significa que la ley de dependencia no se implementó, pero sí se implementó de una manera muy desequilibrada, pasándole, digamos, la pelota a las comunidades autónomas, esencialmente, que han tenido que hacer de su capa un sayo y hacer lo que han podido, mientras que el Gobierno central se ha básicamente abstenido de responder a sus compromisos iniciales en este ámbito. Claro, ¿cómo responden las familias desde el ámbito de lo privado a estos retos de cuidado, de conciliación? Pues en buena medida externalizando estos cuidados, ¿vale? Esto es una lógica muy capitalista. Si pudiéramos... De igual modo que los capitalistas externalizan aquellas tareas que pueden a lugares donde los salarios son más bajos, ¿no? Pues el textil se ha ido todo, lo que es el trabajo, digamos, de coser, se ha ido todo a otros países, pues en el ámbito del cuidado nosotros hemos hecho algo muy parecido. Solo que no hemos enviado a nuestros abuelos y nuestros niños a Marruecos a que les cuiden allí y que nos lo traigan por la noche. Esto sería muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos traemos mano de obra vulnerable de países en vías de desarrollo y les explotamos aquí, en nuestros hogares, pagándoles poco para lo que básicamente suponen el sacrificio de su trabajo, y esto permite a nuestros hogares, es decir, a nuestra sociedad, responder a estos retos de conciliación, pero a cambio de básicamente crear unos nichos de trabajo caracterizados básicamente por la precarización y la explotación laboral, ¿no? Bueno, dicho esto, y con esto voy cerrando, básicamente seguimos siendo un país que piensa que la obligación de cuidar está en el ámbito de la familia. Y esto, por comparación con otros países, es bastante claro, ¿no? Seguimos siendo un país en el que los mayores siguen viviendo más con sus familias que en otros países europeos. Y esto es lo que nos está permitiendo, en buena medida, seguir capeando el temporal. Pero no quiere decir que esto no esté generando tensionamientos y problemas en nuestras familias y en nuestra sociedad en su conjunto. Conclusiones. Para que nuestro sistema de protección social sobreviva, la gente debe quererlo, es decir, debe apoyarlo. ¿Bien? Toda lógica de privatización de la responsabilidad, no solo de la provisión de los cuidados, sino sobre todo de la responsabilidad por la protección social, cuestiona esta legitimidad del sistema. ¿Por qué? Pues porque si las clases medias ya se están pagando sistemas complementarios, no van a querer pagar impuestos para políticas de protección social de carácter universal que atiendan a todos. Nuestra sociedad sigue siendo mayoritariamente favorable al estado del bienestar. Hay un apoyo muy amplio. Sin embargo, hay una creciente desconfianza hacia el sistema fiscal. Es decir, la gente no cree que nuestro sistema impositivo sea redistributivo, sea justo y que los que tienen más paguen más. Y esto hace que, en buena medida, se cuestione, digamos, la base sobre la que se ha de construir el sistema de protección social, que es unas finanzas públicas saneadas. En última instancia, todos estos retos emergentes nos obligan a remodular la naturaleza de nuestro sistema de protección social. Esto no significa abandonar los viejos riesgos sociales, pero sí priorizar aquellos que responden a unas nuevas situaciones que no están siendo respondidas adecuadamente y que, en última instancia, están muy profundamente vinculadas a la lógica de la inversión social que señalaba Ana al comienzo de su presentación y que garantizarán nuestro futuro como sociedad, nuestra competitividad como economía y, en última instancia, la pervivencia de nuestros derechos sociales. Gracias y perdonad por la extensión. Bueno, agradecer a Javier esta interesantísima ponencia e intervención. Yo creo que es un privilegio y una oportunidad enorme tener ponentes con esta cualificación. Nos ha abierto un montón de ventanas para nuestras exigencias en el ámbito sociopolítico. Es un tema que nos preocupa principalmente. Vamos mal de tiempo. Tenemos 5 minutos como máximo para poderle trasladar preguntas a Javier.
que espero haya preguntas. Os ruego, por favor, que seáis muy breves, o sea, que sean preguntas, no reflexiones, si puede ser. Un momento, voy a robar yo un segundo antes de comenzar. Recordaros que tenemos la exposición de la colección del sureste estrenada, por si alguna persona tiene interés en verla, y que cuando acabe la ponencia vamos, antes del café, a concentrarnos fuera del edificio, en el bulevar, a hacer el minuto de silencio por la violencia de género. ¿De acuerdo? Y ahora, a ver, si no os importa levantar la mano. Habían levantado por ahí atrás primero. Hay 2 palabras. ¿Hay alguna más? Si no, cerraríamos el turno. 3 palabras, cerramos así. Os pido brevedad y, si Javier te parece, respondes al final. Gracias. Vale, pues yo serían 2 preguntas. La primera, creo, no está la Administración pública haciendo todavía poco en medidas sociales, o sea, quiero decir, con relación a otros países. Esa sería la primera. Y la segunda es más una reflexión. Creo que se necesita la mano de obra que se va a encargar de los cuidados de esas personas que están al cargo de las personas que trabajan. Creo que se deberían profesionalizar más, o sea, que fueran, creo que están un poco abandonados en ese sentido. Gracias. Creo que había pedido la palabra Juanjo y la compañera de allí. Hola, muchas gracias por la exposición. Solo una pregunta es, ¿cómo afecta, no hay, supongo que no da tiempo en una ponencia, pero cómo afecta el sistema de nuestro político de autonomías en el desarrollo y la percepción del estado del bienestar y también en los municipios, ¿no? Si puedes decirnos algo sobre ello, ¿no? Y hay una compañera, Charo, ahí, sí. A ver, si no le importa levantar la mano. Que no Sí, la es veo. esa compañera en la penúltima fila. A mí fundamentalmente me gustaría saber, porque no soy entendida en el tema, de qué manera se podía enfocar, tanto sindical como políticamente, el variar la situación. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando en este momento, que es la mujer principal protagonista, porque es la que aspira a tener una igualdad y una paridad en todos los aspectos, ¿cómo se le puede enfocar el quitarle la carga que sostiene desde el ámbito público, evidentemente, la carga que sostiene muchas veces por trabajar fuera y en malas condiciones, y trabajar en casa y también en malas condiciones, evidentemente? Y luego me gustaría también, pues, en vista de los argumentos dados, que nos enfocaras un poquito, porque yo a veces, y hablo en este caso, en mi caso concreto como sindicalista, me cuesta abordar, explicar a la gente que al menos en la gente entre la que yo me muevo hay, y curiosamente... ¿Puedes concretar, compañera? Digo. Sí. Y curiosamente son más mujeres, pues esa falacia de que venir los inmigrantes, lo único que hacemos es darles de todo, empobrecernos para quitarnos a la gente de aquí y tal. Que yo no estoy de acuerdo, pero evidentemente hay una gente que es así, y yo me gustaría tener argumentos, o por lo menos la manera de poder abordar esas cuestiones. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a ser súper breve, pero voy a estar por aquí durante el café, así que cualquiera de vosotras o vosotros que queráis comentar alguna cosa más, pues estoy por aquí. Bien, muy rápidamente. Hacemos poco, sí, en términos de estado de bienestar, España dedica varios puntos de PIB menos que el resto de países de nuestro entorno. Es decir, esto es algo que no tiene ninguna justificación. O sea, no tiene sentido que España sea uno de los, digamos, la 14ª o 15ª economía del mundo y, sin embargo, dentro de Europa seamos el tercer país por la cola en tasa de pobreza infantil. Es que tenemos casi los mismos niños pobres que en Bulgaria y en Rumanía. Esto no tiene ningún sentido y es consecuencia directa de nuestras políticas. Es decir, primera cuestión, hay que redefinir nuestras políticas sociales y hay que combatir cuestiones en las que hasta ahora no nos habíamos
centrado y que lógicamente requieren de recursos. España recauda aproximadamente 7 puntos menos de PIB de impuestos que los países de nuestro entorno. Esto tampoco tiene ningún sentido. O sea, no podemos tener un sistema de protección social de país escandinavo y un sistema impositivo de Estados Unidos. Es que no se puede tener ambas cosas. O queremos los derechos sociales escandinavos con los impuestos escandinavos o queremos los derechos sociales de Estados Unidos, mercantilizados y privatizados, con los impuestos de Estados Unidos. Pero ambas cosas no las podemos tener. Entonces, ahí está claro que hay cambios que hay que hacer, ¿no? Efectivamente, los trabajadores de la dependencia y de los cuidados en general deben ser más profesionalizados. Pero el problema es que esto normalmente va a significar recursos. Va a significar recursos no solo para formarles, sino sobre todo para garantizarles unos derechos laborales mínimos, ¿no? Y una parte de los que trabajan en este ámbito los tienen, pero otra parte no. Entonces, yo creo que la primera reivindicación pasa por derechos laborales para los trabajadores del sector de los cuidados y, a partir de aquí, profesionalización y formación, ¿no? El ámbito, claro, no he dicho absolutamente nada porque no podía, pero el tema de las comunidades autónomas, digamos, de la gobernanza, lo que llamamos la gobernanza multinivel, ¿no? El hecho de que nuestro estado de bienestar está compuesto por responsabilidades compartidas, no ya solo entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios, sino también la Unión Europea tiene competencias en el ámbito de los derechos sociales. Entonces, es un ámbito extremadamente complejo, en España todavía más porque somos un país federal. No lo decimos, no nos llamamos así, pero lo somos. Prácticamente faltan por definir unas cuantas cosas para que esto sea así, pero en la práctica lo es. ¿Eso qué significa? Pues que buena parte de las responsabilidades del ámbito de la protección social están en manos de las comunidades autónomas y en buena medida también de los municipios. Esto tiene elementos muy positivos y otros no tanto. Los positivos, pues que las comunidades autónomas y los municipios están más cerca de los ciudadanos, saben un poco mejor cuáles son sus necesidades y, en teoría, deberían responder mejor a estas necesidades. Y en algunos ámbitos esto se ve que funciona razonablemente bien, en particular, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad. Hay un elemento en que no es tan positivo y es en el hecho de que los ciudadanos no saben quién es responsable de qué. Aproximadamente la mitad de los ciudadanos no saben que la sanidad no es responsabilidad del Gobierno central, sino de los gobiernos autonómicos. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando piden cuentas a nivel político, ¿no?, a la hora de votar a uno u otro, pues en realidad no saben a quién pedirle cuentas, ¿no? Y esto pasa mucho en las políticas sociales en particular. Hay otras muchas cosas positivas y negativas, pero sí, nuestro sistema de protección social está profundamente afectado por este reparto de competencias entre distintos niveles, ¿no? ¿Qué hacer desde comisiones obreras para intentar avanzar en la dirección que deberíamos, ¿no? Pues muchas de las cosas que ya estáis haciendo van en esa dirección, ¿no? Pues obviamente defender los derechos de los trabajadores, exigir que se mantengan estos derechos sociales de los trabajadores. Esto ya se hace bien. Sin embargo, hay un elemento, por decir algo crítico, que yo creo que los sindicatos deberían tratar de hacer algo más, y es pensar algo más allá del ámbito estrictamente de las relaciones laborales. Entiendo que es el ámbito en el que os movéis fundamentalmente, pero yo animaría a los sindicatos en general a pensar más en términos de ciudadanía, porque los trabajadores son ciudadanos y aquellos ciudadanos que no son trabajadores muchas veces no es porque no quieran, sino porque no pueden, y otros lo son porque son dependientes de los trabajadores. Es decir, yo animaría a los sindicatos a abrazar más el concepto de ciudadanía en general. ¿Y esto a nivel práctico en qué se traduce? Pues que se apoyaran más determinadas políticas que no están vinculadas a la participación previa en el mercado laboral, sino que son derechos de ciudadanía, como un derecho a un ingreso mínimo garantizado que no esté vinculado a la participación previa en el mercado laboral, sino simplemente a necesidad. Y, por último, el tema de la inmigración. Pues ese es un tema extremadamente interesante. Yo he trabajado mucho sobre ello. He escrito algunas cosas que pueden ser útiles. De hecho, están online en la web, se pueden bajar y proporcionan algunos argumentos para rebatir las falacias y los bulos sobre el hecho de que se argumenta que los inmigrantes abusan del sistema de protección social. Simplemente 2 pinceladas. Es todo lo contrario. Nuestro sistema de protección social está siendo mantenido por la inmigración. La inmigración no es la solución a nuestros retos, pero lo está siendo temporalmente, es decir, es un parche. Nos permite parchear una serie de necesidades en el ámbito de la conciliación, en el ámbito del cuidado, en el ámbito doméstico,
por un lado. Y por otro lado, en la medida en que los trabajadores inmigrantes, por sus características sociodemográficas, no porque sean más generosos o altruistas, simplemente porque están más en edad de trabajar, están fundamentalmente contribuyendo con su trabajo al mantenimiento de nuestro sistema de protección social y de nuestra economía, y están demandando muy pocos servicios, precisamente por su edad, ¿vale? Porque son relativamente jóvenes y están en relativamente buena salud. ¿Por qué? Pues esencialmente porque 2/3 partes de nuestro gasto social son pensiones y los inmigrantes no cobran pensiones. Esto, claro, llegará un día en que sí que ocurrirá. Cuando hayan acumulado sus años de contribuciones y lleguen a la vejez, ya, digamos, su contribución neta al sistema, que en este momento es muy evidente, lo será menos, ¿vale? Y serán contribuyentes neutros, como el resto de los ciudadanos. Es decir, habrán pagado tantos impuestos como después recibirán en servicios. Pero en este momento, en la fase actual del proceso migratorio, los migrantes contribuyen mucho más de lo que demandan, ¿vale? Esto es así. Independientemente de la anécdota, y en el ámbito de la anécdota podemos decir todo lo que queramos, ¿vale? Pues hay más niños migrantes en mi colegio que niños autóctonos y cuestan un pastizal. Bueno, es que estamos invirtiendo en estos niños porque estos niños son ciudadanos de nuestra sociedad, que serán los futuros trabajadores y nuestros futuros conciudadanos. Es que esta lógica de la inmigración no se puede trasladar generación tras generación, ¿no? El migrante es solo el que llega y a partir de ahí ya son personas simplemente de distintos orígenes, ¿no? Pero bueno, no me extiendo más. Hay algunas webs de plataformas antibulos que tratan de poner argumentos a disposición de aquellas personas que intentan rebatir estos discursos facilones y populistas y que efectivamente, y con esto sí que concluyo, es un tema que desde la izquierda en general debería preocupar mucho. Y es el hecho de que una parte de la clase trabajadora se puede sentir tentada por estos discursos xenófobos y esto puede hacer que terminen recalando en partidos políticos de la extrema derecha. Y esto ha ocurrido en muchos países europeos ya. Es decir, antiguos votantes comunistas en Francia llevan ya muchos años votando al Frente Nacional. Entonces, esto es un tema importante y pienso que los sindicatos deben tenerlo claro y deben contribuir a luchar contra estos bulos y contra estos discursos que movilizan la xenofobia latente y la operacionalizan de manera política. Y no os doy más la tabarra. Gracias. Bueno, pues Javier, muchas gracias. Le agradezco muchísimo el conocimiento, la cercanía, la claridad de su exposición, la sinceridad también cuando él nos demanda que pensemos más en términos de ciudadanía, en lo que nosotros llamamos el componente sociopolítico de nuestra organización, nuestra preocupación no solo por las condiciones de trabajo, sino también por las condiciones de vida y es precisamente el motivo de esta mesa, hablar precisamente de esas cuestiones. Os recuerdo, vamos a la concentración, nos concentramos en la puerta, el minuto, vamos al café y empezamos con la mesa interesantísima de los testimonios de nuestras compañeras. Gracias.